En esta mañana traemos un mensaje que vamos a titular La voz del dolor. La voz del dolor. Después de que Job, un hombre recto, santo, apartado del mal, temeroso de Dios, ha sufrido la pérdida de sus hijos, ha sufrido la pérdida de todas sus propiedades, ha perdido la pérdida de todos sus bienes materiales, ganado, cuentas en el banco, etcétera, etcétera. Y una vez que este hombre se ha quedado sin nada más que con su esposa a su lado, en el capítulo 3 nosotros tenemos que meternos en sus zapatos, y quiero decirles a ustedes que no puede haber dolor más grande más que aquel dolor que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario, que el dolor que atravesó el corazón de este siervo de Dios llamado Job. Él comienza en el capítulo 3 diciendo: después de esto abrió su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Versículo 11. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos, que nunca vieron la luz? Vemos que después de una semana de silencio, después de comenzar a tragarse todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor, después de que Dios permitió esta copa de hiel de amargura que la ingiriera hasta el fondo, Job abrió la boca, pero no para maldecir a Dios, sino para maldecir el día de su nacimiento y el día en que se abrió la matriz para que él pudiera vivir. La palabra maldijo en el versículo 1 del capítulo 3 es la palabra hebrea kalal, no es la palabra arar, que es la palabra grave que es y lo que trae anatemas, sino aquí la palabra es kalal con Q, que significa reducir a nada o de poco valor. Se usa también en Génesis 8:21, cuando Dios habla y dice: nunca más volveré a maldecir la tierra con el diluvio. Entonces, cuando Dios dijo esto, significa: nunca voy a volver a reducir el valor de la tierra por causa de otra inundación. Aquí Job está diciendo: el día que yo nací no vale nada. Esto es el lenguaje literal que podríamos emplear. No cuenta para nada el día que nací, mejor que no hubiera jamás nacido. Es legítimo y es permitido que un siervo o una mujer de Dios pueda llegar al grado de expresar: es mejor no morir, no nacer a vivir. ¿Creen ustedes que el dolor pueda llegar a la vida de un ser donde en medio de ese dolor, en medio de tu cruz, en ese momento tu corazón exprese legítima y honestamente qué hubiera sido mejor? ¿No haber nacido? Es la respuesta que en esta mañana vamos a dar nosotros. ¿Qué es mejor? ¿No haber nacido o nacer para sufrir? Esta es una pregunta filosófica con implicaciones morales y teológicas, con un espectro absolutamente amplio. ¿Qué es mejor? ¿No nacer
o nacer y sufrir y después ser recompensado. En otras palabras, ¿qué es mejor? ¿La nada o el algo con dolor? Vean ustedes lo que tenemos que contestar y con la ayuda del Espíritu Santo lo trataremos de hacer. Veamos otro caso antes de abarcar esta pregunta en Primera de Reyes capítulo 19. A otro gran siervo y profeta de Dios, podríamos decir que realmente fue el más grande profeta de Dios, porque cuando Jesucristo se apareció en el monte de la transfiguración, se apareció exactamente junto a él. Y en Primera de Reyes 19, versículos del 1 al 4, escuchamos lo que Elías pensaba de su vida. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro gran siervo de Dios le pidió a Dios que se lo llevara mejor de este mundo. Y así podríamos decir también a Moisés, otro enorme líder gigante espiritual en el Antiguo Testamento, que le dijo a Dios: ya basta, mejor llévame. Jeremías el profeta también le pidió a Dios: llévame, ya no soporto, el dolor es tan grande por este pueblo que prefiero la muerte. Hermanos en Jesucristo, a pesar de que estos grandes hombres de Dios desearon morir, pidieron morir, y para ellos en ese momento donde el dolor ofusca la mente, el dolor ciega la razón, el dolor no nos permite ver ni entender el plan de Dios, el dolor nos pone en una situación tal que en ese momento, si no tenemos a Cristo, si no tenemos a Jesús y clamamos en nuestra desesperación: Jesús, ayúdame, en este momento sentimos que nos desvanecemos, que nos desinflamos, que nos derrumbamos y que todo absolutamente ha acabado. Sin embargo, Job no solamente pidió morir una vez, Job pidió morir 3 veces. Veamos en Job capítulo 6, versículos del 8 al 9, que le vuelve a decir a Dios: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? En el capítulo 7, versículos del 15 al 16, dice Job: y si mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Y en Job capítulo 15 encontramos también, 14, Job 14, versículo 13, Job dice por última vez: oh, ¿quién me diera que me escondiesen en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguar tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Aquí encontramos que a pesar de que Job le exclama a Dios: mátame, mejor llévame, ya no quiero vivir, ya estoy harta de todo, por favor, Dios, llévame. A pesar de que estos siervos gritaron y en su corazón dijeron: es mejor la muerte que seguir viviendo, ninguno se quitó la vida. No importa el dolor que embargó sus almas y sus corazones, ninguno de ellos se quitó la vida. Era el lamento de seres humanos cuyo sufrimiento es tan intenso, tan profundo, que mejor desearon no haber nacido.
Cuando sufrimos, cuando el dolor nos embarga, decimos cosas que después nos lamentamos, pero Dios es misericordioso. ¿Cuántas veces cuando sufrimos y lloramos y estamos desesperados, decimos cosas que nunca hubiéramos dicho si no hubieran sido ocasionadas y motivadas por ese dolor? Pero Dios es misericordioso y se acuerda de nuestra condición y sabe que somos polvo y sabe por su Hijo Jesucristo lo que Él sufrió, lo que Él le dolió en la cruz para que Él se pudiera identificar con nosotros, y Él nos comprende. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que en primer lugar no importa el grado del dolor, nunca es lícito quitarse la vida. ¿Saben ustedes por qué no es lícito quitarse la vida? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 10:13 que no existe ninguna prueba que Dios permita que atravesemos que no sea humana. Dios permitirá dentro de nuestras limitaciones humanas que nosotros podamos soportar esa prueba. Dios nunca enviará a nosotros una devastación tan grande en la que en ese momento caigamos muertos por un ataque al corazón, o porque me aviento al metro, o porque me aviento de 4 pisos desde un edificio. No hay, dice la Biblia, ninguna prueba que un ser humano puede enfrentar de la cual Dios no le dé también una salida. Así que el que no quiere ver la salida es otra cosa. El que quiere encerrarse en su dolor y no ver la luz, el que quiera desesperarse y tratar de buscar un frasco de pastillas y tomárselas porque aparentemente no hay puertas, acuérdate que Dios es el que abre el mar rojo, Dios es el que abre el río Jordán. Con mi Dios asaltaré muros, derribaré fortalezas, cuando pase por las aguas no me anegarán y el fuego nunca me quemará. Porque nunca nos dejará, porque nunca nos desamparará, porque Él es fiel en ese momento. Pero no podemos perderlo de vista. No puedes encerrarte en tu dolor y olvidarte de Dios, porque en ese momento te hundes. Dios es un Dios que se revela en las Sagradas Escrituras, que no es que le guste llevarnos al dolor, sino que Él nos pone en situaciones tales donde nos quita todas las muletas, nos quita todo el apoyo que pensábamos que podríamos tener. Y cuando nos encontramos ya sin muletas, sin ningún apoyo, sin que nadie nos pueda ver, cuando en nuestra mente no hay puertas, no hay salidas, en ese momento Él es Dios. Llevó a todos los israelitas al Mar Rojo, y ahí en la orilla del Mar Rojo se encontraban de repente los israelitas rodeados. Por acá los egipcios, con carrozas y lanzas, los israelitas no llevaban ni siquiera resorteras. Y enfrente estaba un mar tremendo, y en esa época del año había mucho oleaje. ¿Qué hacían entre la espada y la pared? En ese momento, humanamente, racionalmente, estratégicamente, psicológicamente, no había nada que hacer. No había soluciones. Son esos momentos que llegamos donde, ¿qué haré? En ese momento dice Dios, no hagas nada, quédate quieto y conoce que yo soy Dios. Estas fueron las órdenes de Moisés. Quédense quietos, no hagan nada. Quiero a partir de este momento, Moisés, pueblo que va a ver ahorita mi poder, quiero que conozcan desde este momento que yo soy el Dios que voy delante de ustedes.
que yo soy el Dios que les proveo, que yo soy el Dios que les suplo, yo soy el Dios que les resuelvo los problemas. Ustedes son tan tontos, tan insignificantes, son polvos, son frágiles, son tercos, el pecado, aunque sean mis hijos todavía en parte conocen, todavía no conocen todo como deberían de conocerlo. Síganse dejando guiar por mi mano. Y a partir de ese momento, esta lección el pueblo de Israel no la aprendió. Desgraciadamente, Moisés sí la aprendió, porque dice uno de los salmos, a Moisés le dio a conocer sus caminos, al pueblo sus obras. El pueblo siempre vio milagros, 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 pero nunca conocieron cómo actúa Dios. Vamos en esta mañana a ver algunos pasajes para poder realmente evaluar y comparar o contrastar qué es mejor, no nacer o sufrir, porque en ese momento la Biblia registra mediante el Espíritu Santo las palabras de Job para nuestra enseñanza. Todavía no sé si has contestado en tu corazón qué es mejor, no nacer o nacer y sufrir y después ser recompensado. Veamos lo que dice la palabra de Dios en primer lugar en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 18. Romanos 8 versículo 18. Y dice el apóstol Pablo, tengo por cierto, o sea, no hay duda, con una seguridad absoluta, estoy cierto de algo, que las aflicciones o los problemas o los sufrimientos o la tristeza o como le quieras llamar, las aflicciones que en esta tierra estamos todos y cada uno de nosotros pasando, aunque en diferentes épocas, no son comparables. Pablo no está contrastando la nada con el dolor. Pablo está contrastando el dolor con el futuro que se nos ha de manifestar cuando Cristo venga. Vean ustedes que Pablo tenía más sabiduría que Job, porque Pablo sufrió muchísimo, pero la revelación de Pablo fue mucho más grande que la que tenía Job. La revelación de la Biblia es progresiva, encontramos mucho más luz desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La revelación de Dios va en aumento, en aumento, en aumento, como el camino del justo va en aumento hasta que el día es perfecto. Y aquí en Romanos ya tenemos un espectro así de amplio de luz y de sabiduría, donde Pablo dice, yo ya no como Job, comparo y digo, ¿por qué nací? Pablo nunca expresó eso. Pablo compara ahora lo que está sufriendo con lo que en nosotros se ha de revelar. Y aquí sí se puede establecer una comparación, porque tú no puedes comparar la nada con el dolor o la nada con el algo. ¿Sabes por qué no se puede establecer una comparación? Porque la nada es nada. Y tú no sabes si la nada es mejor que el algo. Aunque el algo sea peor, jamás podrá compararse con algo que no conoces. ¿Me entendieron? No hay punto, no se puede establecer punto de referencia para poder comparar. Es un absurdo, se llama un absurdo filosófico. Pero sin embargo, Job lo dijo. Pero cuando tú comparas algo, las aflicciones de ahorita, con lo del presente, Pablo lo pone en la balanza y dice, lo que ahorita estoy pasando no se puede ni siquiera comparar con las bendiciones, con el poder, con la gloria que se nos va a manifestar. En otras palabras, dice Pablo, cuando entremos a la gloria y volteemos hacia atrás, no podrás decir, es mejor ahorita esto que aquello, porque cuando estés en la gloria, ni te acordarás de tus lágrimas. Enjugará Dios toda lágrima. Dice Isaías 65, no habrá memoria. Dios borrará el cassette de nuestra mente que nos lastimó, que nos causó los traumas y los complejos de nuestro dolor en este corto peregrinar en esta tierra. Y en aquel momento, en aquella gloria, no hay punto de comparación, sencillamente porque en ese momento no se puede comparar. Vas a decir, valió la pena seguir a Jesucristo y valió la pena no haberme quitado la vida. ¿Sabes por qué? Porque si te quitas la vida,
interrumpes el plan de Dios. Truncas el plan de Dios. Y lo que Dios quería sacar después de exprimirte, lo que Dios quería sacar el jugo después de romper el frasco de perfume que sale después del sufrimiento, no puede salir, no puede continuar, porque Dios respeta tu voluntad como respetó la voluntad de Judas, el que sí se suicidó, y encontramos que en ese momento hemos acabado totalmente con el plan de Dios. Dios pues nos dice en esta mañana, el sufrimiento que tengas, yo lo puedo mitigar. El sufrimiento que tengas, yo lo puedo suavizar con aceite, con mi Espíritu Santo, con mi palabra y con mi presencia. Sí, los cristianos, hace 2000 años, fueron amarrados y echados al Coliseo romano, donde las bestias salían y los tigres, y las mamás veían a sus hijos como el león le arrancaba la cabecita a su hijo, y le arrancaba las piernitas, y le arrancaba a su abuelita, y ahí era una masacre, ahí en el Coliseo, y la gente gritando como los animales estaban arriba, no eran las bestias los que estaban en el Coliseo, la gente era la que era animal en ese momento. Si esos cristianos en ese momento enfrentaron y no dijeron, ya mejor tú eres el César, tú eres el papito de papitos, sáquenme de aquí, ellos no se echaron para atrás. Ellos tuvieron una fuerza sobrenatural para ver a su familia despedazada y seguir hasta el último momento, decir, Jesús es el Señor. ¿Quién les infundió ese espíritu, ese ánimo, esa energía para soportar? Díganmelo ustedes. Nosotros somos cobardes. Nosotros somos tontos, nosotros no tenemos esa capacidad, nos desmoronamos por cualquier cosita, sino es Dios nuestra fuerza, el que nos hace levantar, el que nos da la energía, el que nos vivifica. Entonces, ¿quién es más que el Dios? Solo Él es Dios. Separados de mí, nada podemos hacer. Nuestra dependencia es tan vital a Dios, y más en esos momentos donde podemos abandonarnos y caer y llorar y mojar las lágrimas y pregúntale si Dios, y hasta que vacíate y llora todo lo que quieras hasta que sientas esa paz que después viene a tu vida y te conforta y te dice, hija mía, hijo mío, yo sigo estando al control de todo. No hay nada en este universo que no esté controlado por mi poder. Yo estoy controlando las circunstancias, yo estoy controlando a Satanás, yo estoy controlando a los demonios, a los huracanes, a los terremotos. Él es el Dios que está sentado en su trono y el que todopoderoso reina por los siglos de los siglos. Y Él es el Dios que nos dice, estén quietos, en quietud y en tranquilidad será vuestra fortaleza. Pero necesitamos en ese momento descubrir a Dios. No corras por la botella de tequila, no corras por ese frasco de pastillas, no busques mitigar el dolor con anestésicos, no trates de hacer una locura en tu dolor y en tu tristeza, en tu desilusión, en tu frustración y en tu amargura. Busca a Dios con todo tu corazón. Ninguna cosa os de causa y afán, dice Filipenses 4:6, por nada estén afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y mi paz, dice el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Veamos otro pasaje en el libro de los Hebreos, capítulo 11, de personas en el pasado, estos mártires del primer siglo de la era cristiana. Dice Hebreos 11, 36 al 40, otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas,
y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esas personas que fueron los mártires del primer siglo de la era cristiana y tanta gente que conocemos que están siendo arrastrados, torturados, apedreados, aserrados, etcétera, etcétera, mueren. Acaba su vida como mártires y pueden en ese momento preguntar, ¿qué hicieron esos mártires en el Coliseo romano? Año tras año perseguidos, escondiéndose en las catacumbas, marcados por los soldados crueles que eran maestros en el arte de la tortura y hacer agonizar a los reos condenados a muerte. Murieron despedazados por las fieras. Cualquiera podría pasar por ahí y decir, esto es pura basura, ahí está tu Cristo, para eso te sirvió, ¿qué fue de tu vida? No hiciste nada con tu vida. No, es nuestra respuesta, porque Él vive, Él es la resurrección y la vida, y tenemos una vida mejor esperándonos. Si no fuera esa nuestra esperanza, si no fuera eso lo que el Espíritu pone en nuestro corazón, seríamos los más dignos de lástima del mundo. Por eso dice la Biblia que para la gente somos dignos de lástima. Miren ustedes en Hebreos 12:2, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuchen cuidadosamente lo que sigue, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando Jesucristo se enfrentó con Satanás, miren ustedes, hermanos, con los ojos de la fe, el diablo viene y nos pinta un mundo donde aquí en la tierra debemos de gozarnos. Aquí disfruta, aquí fornica, y dice el diablo, viene el rapto, mejor fornica con tu novia antes de que se los lleve el Señor. Mejor antes de que venga el milenio, prueba el sexo, prueba esto, prueba aquello. El diablo nos pinta, es experto en pintarnos cuadros mentales, que ofreciéndonos en este mundo las cosas del mundo. Y le dice a Cristo, mira Cristo, ahí están los reinos, la gloria, la vanidad, Miss Universo, el aplauso, el reconocimiento, híncate y adórame. Cristo no podía ver las cosas que se ven, porque todas las cosas que se ven son temporales. Dice Hebreos 12:2 que Cristo tenía ojos que traspasaban a este mundo, que iban y trascendían absolutamente la tierra, que sobrepasaban las cosas que el diablo nos ofrece ahora. Y por ver Cristo, el gozo que venía después de la cruz, de los clavos, del sufrimiento, de la tortura y de la vergüenza, por esas cosas, por ese gozo que él sabía que le esperaba, sufrió la cruz. ¿Por qué sufrimos nosotros cuando decimos al dinero, no me compras, no acepto sobornos, no quiero a esa mujer, me conformo con la gordita de mi esposo, no quiero a Rambo, me conformo con el chupacabras de mi esposo? No quiero ese concurso de belleza, prefiero ser secretaria, vivir honradamente, casarme con un hombre honesto, que ganar el mundo y perder el alma. ¿Por qué menospreciamos y por qué le decimos no a todas estas cosas? A los ojos del mundo estamos locos. Pero cuando tú tienes tus ojos de la fe, sabiendo que Él es fiel para guardar nuestro depósito, sufres la cruz, menosprecias el oprobio y algún día te sentarás a la diestra del trono de Dios. No es posible, sin tener esta visión, enfrentar el mundo. Porque para poder vencer el mundo, fíjense lo que tenemos que vencer: el poder, el dinero, la popularidad, el aplauso, el reconocimiento y recibir vergüenza, calumnia, ataques, persecución, escupitajos. Al revés de ser recompensados aquí en la tierra, Cristo nos dice, tienen que cargar una cruz. No es posible cargar esa cruz si Él no nos ayuda a cargarla. Pero lo hacemos porque creemos
que Él vive por los siglos de los siglos. Job, regresamos al capítulo 3, maldice 2 noches, la noche en que fue concebido y la noche de su nacimiento. Dios no se enoja porque tú le digas, ¿por qué, Señor? En nuestro dolor y desesperación. Mismo Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me has desamparado? Cristo le dijo al Padre lo mismo que Job, ¿por qué? Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Quiero que me contestes, Padre, ¿por qué? ¿Por qué en este momento que más te necesito siento que no estás, que estoy abandonado, siento los demonios a mi alrededor y Satanás la turba como toros de Bazán y como serpientes tratando de morderme y gritando y burlarme? Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Silencio en el cielo, no se oyó absolutamente nada. ¿Dónde estaba el Padre en ese momento? Es precisamente cuando más cerca estaba de su Hijo. Cristo no podía en ese momento en su humanidad, porque Jesús era humano, sufría, tenía sangre, tuvo sed, tenía sueño. En la humanidad Cristo estaba hecho semejante a nosotros, mas sin pecado, y en la humanidad sin pecado, aquí se nos muestra que no es pecado, porque Cristo gritó, ¿por qué? No es pecado decirle al Padre, ¿por qué, Señor? Siempre y cuando este por qué no sea un por qué. ¿Y por qué? Es diferente. ¿Vieron la diferencia? Porque hay gente que llega, ¿y por qué esto? Es diferente que venga mi hijo y me diga, mamá, papito, ¿por qué no me dejas ir a la fiesta? Fíjense la actitud. ¿Por qué no me dejas irme con mis amigos? A que venga, ¿por qué no me dejaron ir a la fiesta? Oye. ¿Se dan cuenta la actitud? Dijeron lo mismo, pero con diferente actitud. Dios no ve las palabras, Dios ve el corazón. Así que el día que tú estés desesperado y con mucho dolor y eso, híncate, llora, enciérrate a ayunar 2, 3 días y dile a Dios por qué. Y quiero que recuerdes que Dios te dice lo mismo que le dijo a su Hijo Jesucristo en la cruz. En ese momento el Padre no le contestó a Cristo. En ese momento el Padre no le dijo por esto y por esto. En ese momento el Padre guardó silencio, porque es el momento en que necesitas esperar en tu dolor a que Dios te conteste. Vean ustedes el libro de Lamentaciones de Jeremías en el Antiguo Testamento. Se encuentra después del libro de Jeremías, Lamentaciones. Y tenemos que esperar a que Dios nos dé a conocer sus razones, porque antes de leer esto les recuerdo que Dios nunca le causa dolor a un hijo que no necesite ese dolor. A ver si quedó claro. Si tú eres cristiano y si tú eres cristiana, cualquier dolor que estés atravesando ahorita en tu vida ha sido calculado por Dios. A menos que el dolor que estés atravesando sea la consecuencia de tus propios pecados, el cual, si te arrepientes, te convierte Dios el dolor como una bendición. Pero si estamos sufriendo nosotros por nuestros seres queridos, si tú eres una madre que tienes una hija que abandonó el hogar, un padre que tienes un hijo que abandonó el hogar, o tienes padres que se están peleando y se están matando y tú como hijo ya no soportas ver a tus padres cómo se tratan, me refiero a ese dolor. Si injustamente te han despedido, o si alguien tiene una enfermedad en tu familia por la cual estás tú sufriendo mucho, o si tu esposo lo encontraste que es un adúltero, o tu esposa te ha abandonado, a ese dolor del cual no somos causantes directos. Si tú estás experimentando ese dolor, está calculado por Dios. Dios te va a bendecir grandemente y no va a permitir que ese dolor te destruya. Cuando Dios lo permite, es para
edificarnos. Dice Lamentaciones 3, versículo 22 al 26. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto no oigo. No oigo. ¿Por qué vamos a esperar en Él? Cuando Dios nos aflige, nos toma en sus manos misericordiosas, nos mete al horno y comenzamos en el horno. ¡Ay, Señor, está caliente! ¡Ay, está caliente! Pero si en lugar de decir está caliente, ¿por qué? Porque nos rendimos, nos abandonamos, lloramos, ayunamos y esperamos que su paz gobierne nuestro corazón, vamos a ver la razón por la cual permitió afligirnos. No te desesperes, no busques una salida falsa, ni tampoco trates de comprender en ese momento a Dios, porque muchas veces Dios no nos da explicaciones, nos da promesas para seguir esperando en su misericordia.